Arriba los pobres. En las calles, en los barrios, en las fábricas y las escuelas, nos vamos organizando. Y gritemos. Ahora también, Opinión Socialista en la radio, con la conducción de Gastón Covino y Guillermo de los Hoyos, con la participación especial de Juan Carlos Maceira, Patricia Ramos y Patricio Seco, haciendo equipo en la puesta en marcha y producción con Gio Iris y Marcelo Argüello. Pretenden arrancarnos el futuro y obligarnos a la barbarie. Este es nuestro aporte para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Así comienza Opinión Socialista. Y se alcen los pueblos por la internacional. Europea. Hola, 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 buenas noches a todos y a todas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Noche helada en la ciudad de Buenos Aires, hace un frío bárbaro. Mi nombre es Gastón Covino, les doy la bienvenida y en nombre de todos y todas las que hacemos este programa, les agradezco por sintonizar, como todos los miércoles, de 9 a 11 de la noche, la AM740 Radio Rebelde, para compartir junto a nosotros toda la actualidad nacional e internacional, siempre a través de nuestra mirada clasista, feminista e internacionalista. Hoy tampoco vamos a contar con la presencia de Guillermo de los Hoyos en la conducción del programa, ya que el compañero se tomó una más que merecidas vacaciones. Así que desde acá le mandamos un enorme abrazo y lo esperamos para el próximo miércoles. Buen descanso, compañero querido. Y antes de arrancar con el programa de hoy, el número 81 de Opinión Socialista en Radio, saludamos a nuestra operadora Dayana y, como siempre, un agradecimiento muy especial a Marcelo Argüello y a Gio Iris, imprescindibles en la producción para que nuestro programa salga al aire. Les recuerdo también que para comunicarse con nosotros y dejarnos un mensaje, pueden hacerlo al 11 68 73 2737 o al 11 26 90 84 96. Les repito, 11 68 73 27 37 o al 11 26 90 84 96. Y también pueden dejarnos un mensaje y comunicarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Opinión Socialista de Argentina. Elecciones 2023, votamos echar al FMI para tener un futuro, será el eje central de nuestro programa de hoy, junto a la situación, además, que se está viviendo en la provincia de Jujuy desde hace más de un mes. Y para hablar de estos temas estaremos entrevistando a Ricardo Balduesa, precandidato al Parlasur por el FIT Unidad, lista 136, trabajador no docente de la UBA, militante de Opinión Socialista, y a Vanina Biasi, precandidata a jefa de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el FIT Unidad, lista 136 también, delegada de APUBA, luchadora por los derechos de las mujeres, quien se encuentra en estos momentos en la provincia de Jujuy. También en la columna contra la represión estatal, a cargo de nuestro compañero Patricio Seco, estaremos charlando sobre la represión ocurrida en Jujuy durante estos días con Pablo, trabajador y miembro del SERPAJ, Servicio por la Paz y la Justicia, organismo de derechos humanos. Pero para contarte y contextualizar bien por qué decimos que para tener un futuro hay que romper y echar al FMI, nos gustaría compartir con ustedes algunos audios donde vamos a escuchar a distintos políticos del régimen hablando sobre esta estafa que es esta deuda ilegal, ilegítima, odiosa y fraudulenta. Vamos a arrancar con los audios escuchando al expresidente Mauricio Macri. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. La usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir.
La primera parte del audio ya la habíamos compartido con ustedes en otros programas, pero resultaba importante repetirla, siempre haciendo eje en esto que dice en que nos endeudaban pensando en lo mejor para los argentinos y las argentinas, ¿no? Tremendo. Y lo sustancial también es la segunda parte, que es contundente, ¿no? La plata se usó para salvar a los bancos. Más que claro cómo se fugaron la plata, un sincericidio. Y ahora escuchemos también a otro político del régimen, precandidato a presidente por el oficialismo, Sergio Tomás Massa. ¿Qué significa ir al fondo? Para que entendamos qué representaron esos 44.000 millones de dólares del 2019. Significa asumir metas, compromisos y obligaciones. En términos de programa económico, significa ceder en parte tu autonomía para atarte a un programa que de alguna manera es el que explica la capacidad de repago de tu país. Eso es ir al fondo. Cumplir con los compromisos, no importa si la plata se la fugaron y los pagos recaen sobre nuestra clase en forma de ajustes, reformas y con más y más represión. Y queda más que claro con esta misión que está en estos momentos en Washington para arreglar precisamente los pagos con el FMI, pagos que de acá a diciembre serán de aproximadamente de más de 5.000 millones de dólares. Y cerramos estos audios con Les Fernández, Alberto y Cristina. Todos están preocupados sobre qué vamos a hacer con la deuda. Haremos lo que siempre hicimos, que es cumplir y honrar las deudas que se han tomado. Haremos lo que siempre hicimos, que es cumplir y honrar las deudas que se han tomado. Somos pagadores seriales. Pagadores seriales. Clarísimos. Por más promesas que hagan durante la campaña electoral, durante esta farsa electoral, todos son candidatos del fondo, como venimos diciendo, y todos le garantizan los pagos. Para romper con el FMI y organizar la lucha, votá a los y las candidatas de Opinión Socialista en el FIP Unidad. Gio Eiriz, precandidata a diputada nacional por Cava. Ricardo Balduesa, precandidato a diputado al Parlasur. Y ya mismo, siendo las 9:12 de la noche, vamos a escuchar el editorial del programa de hoy en la voz de nuestra compañera Gio Iris. Dayana, cuando vos lo dispongas. Massa, Larreta, Bullrich y Milei son candidatos del FMI. Las estafas no se pagan. Vamos con el frente de izquierda. La deuda externa es una estafa a los trabajadores, al pueblo y a la nación argentina. La dictadura genocida dejó una deuda ilegítima y además muy floja de papeles, imponiéndola como un mecanismo de sometimiento al imperio. Sacar nuevos créditos para pagar lo impagable ha sido la principal política de Estado desde que se recuperó la democracia. El gobierno de Macri nos volvió a endeudar con el fondo de manera ilegal. Y el gobierno del Frente de Todos, que en campaña electoral la denunció como un fraude, legitimó la estafa. Mientras el imperialismo y los grupos económicos fugan la riqueza del país, a los trabajadores solo nos quedan las deudas, la miseria y la tierra arrasada. Es como si un millonario de otro país te robase tu tarjeta de crédito y se diera grandes lujos a tu costa. ¿Sería lo justo que tuvieses que pagar esa cuenta sin chistar? Es evidente que no. Por pagar una deuda ilegal, ilegítima y odiosa, llegamos al día de hoy con la mitad de las y los argentinos pobres y 1 de cada 10 son indigentes. Atenderse en los hospitales es una misión casi imposible. Las escuelas se caen a pedazos. Les docentes y trabajadores de la salud ganan salarios de pobreza. El gobierno de Frente de Todos, ahora Unión por la Patria,
dijo que venía a llenar la ladera y a poner a la Argentina de pie, pero siguió las órdenes del fondo generando una inflación galopante como una manera de licuar salarios y jubilaciones. Para hacerlo, contó con la complicidad de la burocracia sindical traidora de la CGT y la CTA. El ministro candidato, Sergio Massa, promete sacarse de encima al FMI. ¿Pero por qué no lo hace ahora, que es gobierno? Porque en realidad su plan es seguir cumpliendo con las metas impuestas por el fondo, que no permiten que el país crezca y que los trabajadores estemos mejor. Una nueva mentira de ese amigo de la embajada yanqui. Larreta, Bullrich y Milei critican duramente al gobierno y piden el voto a cambio de poner orden y cumplir con el pago de la deuda. Son todos unos farsantes que compiten para ver quién sirve mejor a la embajada y a los grandes grupos económicos. Hablan abiertamente de devaluación, licuación del salario, reforma laboral, precarización y del fin de las indemnizaciones, o sea, más miseria para el pueblo trabajador. Como lo indicó la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, vienen por nuestros recursos naturales. El fondo no es un organismo de crédito internacional, es un instrumento del imperialismo yanqui para subordinar a otros países a sus intereses. Para el gobierno norteamericano, nuestro litio, gas y petróleo son de vital importancia, y también para China, en su disputa geopolítica. Vienen a profundizar un saqueo que ya se está llevando adelante. En la actualidad, las diferentes multinacionales se llevan nuestro litio y dejan una regalía miserable del 3% sobre declaración jurada que ellos mismos controlan. De esta manera, la riqueza se la quedan quienes nos saquean y a nosotros solo nos queda el agua contaminada. A esto justamente apunta la reforma de Gerardo Morales en Jujuy, que fue apoyada por el Partido Justicialista local. Morales reformó la Constitución provincial para poder desalojar a las comunidades indígenas de los yacimientos de litio y reprimir a quienes protesten. Por eso apoyamos la rebelión del pueblo jujeño y decimos con ellos: arriba los salarios, abajo la reforma. Jujuy marca el camino. Ganar las calles para echar al FMI y poner en marcha una política soberana al servicio de las necesidades de las y los trabajadores. El FIT Unidad es la principal fuerza de la izquierda que plantea romper con el FMI y propone un programa alternativo. La lista de Grabois es un engaño. Dice que hay que sacarse el FMI de encima, pero aclara que el que pierde la interna acompaña al que gana, o sea, que va a apoyar a Massa candidato. Desde Resistencia Socialista y Opinión Socialista, dentro de las listas del FIT Unidad, planteamos que las y los trabajadores tenemos que echar al FMI para tener un futuro, y que cada voto a favor de los candidatos patronales y farsantes será usado en nuestra contra al otro día de las elecciones. Por eso proponemos un voto de clase y de lucha. Junto a la ruptura con el FMI, proponemos estatizar los recursos naturales bajo control obrero, para poder disponer de las ganancias de las exportaciones y controlar el impacto ambiental. El objetivo es poder financiar un gran plan de obras públicas que le dé trabajo genuino y digno a millones, y arregle los colegios y hospitales y garantice que nadie se quede sin acceso a la vivienda. En estas elecciones hay varias listas, pero solo 2 propuestas. O seguimos el programa del FMI, con Massa, Larreta, Bullrich y Milei, o giramos a un programa de lucha y de defensa de los trabajadores junto al Frente de Izquierda para echar al fondo. Para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador.
A lo largo del programa vamos a profundizar junto a nuestros invitados e invitadas el editorial que acabamos de escuchar, y ahora nosotros seguimos exigiendo por una verdadera ley de humedales y luego vamos a la tanda y después continuamos con más opinión socialista en radio. Mientras uno de los mayores lobistas en contra de la ley de humedales es ahora superministro, nuestros humedales están más indefensos que nunca. El gobierno anunció a través del COFEMA un nuevo proyecto que elimina al menos 25 artículos clave. De este modo, saldría una ley que limita la protección a estos ecosistemas, a la vez que busca engañar a la población con un proyecto que lejos se encuentra del presentado y consensuado por el pueblo, las organizaciones y la ciencia digna. Después de más de 10 años de lucha, debate, acciones y reclamos masivos, el gobierno sigue tratando de desproteger nuestros ecosistemas. Desprotegerlos para, en definitiva, seguir explotándolos, quemándolos, arrasándolos y devastándolos. Desprotegerlos ante los intereses de la megaminería, del agronegocio y de los emprendimientos inmobiliarios. Exigimos que se escuche al pueblo, no a las corporaciones, y que salga lo antes posible la verdadera ley de humedales. Para romper con el FMI y organizar la lucha, vota a los y las candidatas de Opinión Socialista en el FIT Unidad. Cecilia Vega, precandidata a concejal en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Juan Carlos Maceiras, precandidato a concejal en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Lista 136 por el FIT Unidad, nuestros candidatos y candidatas. 28 minutos pasaron desde las 9 de la noche, seguimos en Opinión Socialista en radio, y para hablar del tema central del programa de hoy, elecciones 2023, votamos echar al FMI para tener un futuro, y también de la situación que se está viviendo en la provincia de Jujuy, estamos en línea con Vanina Biasi, precandidata a jefa de gobierno de Cava por el FIT Unidad, lista 136, delegada de APUBA, luchadora por los derechos de las mujeres. Buenas noches, Vanina, ¿cómo te va? Gastón Covino te saluda y te agradezco por atendernos y por estar en Opinión Socialista en radio. Buenas noches, gracias a ustedes, Gastón. Gracias, Vanina. Mira, desde nuestro programa venimos siguiendo el proceso de Jujuy y toda la lucha del pueblo por salario digno, pero también por el territorio y el agua y en contra de la reforma inconstitucional del gobernador Gerardo Morales. Sabemos que la lucha sigue y también sigue la represión, las detenciones y la persecución a los y las que luchan. Vos estás ahora allá en la provincia de Jujuy, ¿nos contarías con qué panorama te encontraste y cuál es tu agenda allá? Sí, vine para acá porque obviamente inmediatamente me contacté con compañeras y compañeros del Centro Universitario de Tilcara. Ustedes saben que depende de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Yo tengo conocidos allí, como en toda la universidad. Y obviamente luego de ver las imágenes de un Gerardo Morales desde el Canal 7 de aquí de Jujuy, amenazando directamente a todo el personal docente y no docente del Centro Universitario de Tilcara, con que iban a ser condenados, y esta es la palabra que utilizó Gerardo Morales. ¿Por qué? Porque yo hablé con ellos, les pregunté qué habían hecho en el curso, digamos, de lo que han sido los cortes y las luchas aquí, y los compañeros de Tilcara cometieron el atrevimiento de solidarizarse con el corte de Purmamarca, acercarles comida, y bueno, eso es lo que condenó Gerardo Morales. Así que bueno, yo en primer lugar me acerqué a ellos en el día de hoy, el día viernes los voy a ir a visitar, y en el día de hoy cuando llegué me vi con el docente de la Universidad de Jujuy, con Iván Blacut, sí, que es un compañero que ha sido detenido dentro del predio de la Universidad de Jujuy, como todos ya saben, y bueno, estuvimos charlando un poquito con él, viendo un poco que las acusaciones que tiene en el plano judicial son un absurdo completo. Ustedes saben que acá el Ministerio Público Fiscal incluso dio una conferencia acusándolo a él y a otros compañeros,
Pero bueno, es un absurdo, ¿no? Lo colocan simultáneamente en 5 o 6 situaciones que están distantes en el tiempo, un absurdo completo, digamos. Le atribuyen haber hecho cosas que físicamente no puede hacer ningún ser humano. Así que bueno, hoy estoy con esto, mañana voy a ir a la marcha del apagón, nos vamos a juntar en Calilegua para marchar hasta Ledesma. Sí. Y bueno, y el día viernes voy a estar visitando a los compañeros no docentes de Tilcara. Y Vanina, ¿cuál es la situación de los y las compañeras que permanecieron detenidos durante estos días? ¿Tenés idea? ¿Pudiste averiguar algo? Sí, ahora yo justamente hoy estuve en la Plaza Belgrano también con Luis Paz, con abogados de aquí de la provincia, y estuvimos también recibiendo una movilización de mineros del Aguilar que de la mina del Aguilar que marcharon hoy durante el día y llegaron a la tarde a la Plaza Belgrano aquí en el centro de San Salvador. La realidad de los detenidos es que, por un lado, digamos, fueron detenidos, como todos pudimos verlos, de manera feroz, con métodos de cacería, con allanamientos, o sea, con una metodología de amedrentamiento muy, muy grande. Sí. Permanecen detenidos 3 compañeros que son de Humahuaca. Con los abogados hoy veíamos que van a tener una audiencia mañana a la mañana, porque muy atinadamente los abogados le hicieron entender que hoy está llegando mucha gente, no solamente de turismo acá a Jujuy, sino también para concurrir a esta marcha emblemática, la marcha del apagón del Ingenio, la primera marcha sin que esté con vida Blaquier, sí. La marcha número 40, y por lo tanto obviamente le explicaron que si no iba a hacer movilización en Alto Comedero para que los liberen, así que bueno, le dieron una audiencia mañana a la mañana. La realidad es que, bueno, han actuado con esa actitud de amedrentamiento y lo están trasladando también esa actitud a las causas que les han abierto, ¿no? Están acusándolos de sedición, están acusándolos de cosas muy graves, buscando juntar diferentes delitos para acusarlos con penas de hasta 25 años. Morales está decidido a defender sus negocios, los negocios de su familia, de su hijo, de sus amigos, a costa, digamos, de hacer padecer un gran sufrimiento al pueblo, ¿no? Y con estas detenciones queda claro que ya está aplicando la reforma, ¿no?, de la Constitución. Sí, digamos, este es un proceso que no comenzó ahora. Sí. Este es un proceso, ustedes recuerden que el año pasado, más o menos a esta altura del año, Morales hizo como un ensayo previo con la unidad piquetera, que metió en cana compañeros de la Cuba, compañeros del MTR y a nuestro compañero Popelo, Sebastián Popelo. Sí, recuerdo. Y realmente lo que hoy ocurre es este ensayo general en donde él no disimula que retiene el poder de todos los poderes institucionales del Estado capitalista, y no disimula, digamos, que ha hecho las modificaciones para reservarse el derecho a actuar como un dictador. Realmente aquí se lo trata como tal y está muy bien decirlo. Esto es un régimen social y político que realmente está en manos de una sola persona y por lo tanto se asemeja bastante a un régimen dictatorial. Vanina, mañana, como decías, se va a marchar en la provincia de Jujuy, pero también se va a haber distintas marchas en Cava y en otras ciudades del país. Y hace varias semanas que se está sosteniendo una vigilia en la casa de la provincia de Jujuy, y muchos y muchas que pueden, viajan y acompañan las movilizaciones allá y los cortes en las rutas. ¿Le contarías a nuestra audiencia por qué es necesaria la solidaridad con la lucha del pueblo jujeño que hoy está marcando el camino? Sí, realmente es un tema muy delicado e importante, porque en primer lugar el pueblo jujeño que hoy está manifestándose masivamente está reclamando, está unido detrás de un programa. Y esto es un tema importante, ¿no? Porque muchos hacen en estos días sus valoraciones al respecto de lo que piensan que es una elección. Aquí hubo una elección, Morales sacó el 50% de los votos, pero el pueblo le dijo que esa elección no era un cheque en blanco,
y que él no podía hacer de Jujuy como si fuera su propia empresa y dirigirla a su antojo, y esto es lo que está planteado de fondo, el pueblo con un programa propio de la clase trabajadora que plantea aumento salarial, es lo que une a la docencia, es lo que une a los mineros que están por paro por tiempo indeterminado, que están pidiendo aumento de salarios y están pidiendo condiciones de trabajo porque está abandonada la mina del Aguilar en términos de seguridad laboral. Sí. Y por otra parte, todo lo que tiene que ver con la disposición de la Constitución, tanto en materia de tierras fiscales como en materia de derecho a la movilización. Y ese es un programa muy interesante, cómo el pueblo se unió detrás, incluso, digamos, gente que había votado Morales, gente que no, gente que votó al Frente de Izquierda, que acá recibió una elección importante. Sí. Es un registro interesante, digamos, de cómo el pueblo, cuando tiene un programa propio, lucha y se une detrás de ese programa, y cómo las elecciones son un ámbito de confusión absoluta. Obviamente Gerardo Morales no dijo voy a hacer una constitución express en un mes y les voy a quitar todos los derechos cuando se presentó a elecciones. Sí, sí. Y bueno, yo creo que tu audiencia y que todos los trabajadores y las trabajadoras tenemos que rodear de mucha solidaridad de esta lucha, pero también imitarla, tomar un programa muy definido en defensa de la clase trabajadora y actuar de forma mancomunada por ese programa. Hoy todavía permanecen 10 cortes, obviamente la mayoría de ellos hacia la zona sur de San Salvador queda el corte de Perico. Siempre todos los cortes estuvieron más focalizados en la zona norte de Jujuy, porque obviamente es la afectada directamente por las grandes políticas, los grandes negocios que ha impulsado Morales, fundamentalmente lo del litio. Sí. Pero definitivamente, bueno, acá hay una expresión de apoyo a esto. Y después decirles que obviamente lo que tiene que ver con la disposición de las tierras fiscales en la provincia no es algo que solamente sea un problema privativo para las comunidades originarias. Realmente, si se hace un análisis serio, el 80% de la gente reside en tierras fiscales en Jujuy, por lo tanto es una arbitrariedad de parte del gobierno de Gerardo Morales y muy fuerte, y toda la población lo siente también esto. ¿Qué dato Así importante ese que tiraste? ¿El 80%? Claro, mirá. acá absolutamente todos son tierras fiscales, todos son tierras que no están bien delimitadas ni escrituradas adecuadamente, y esto no es solamente un problema que pasa, qué sé yo, en La Puna. Realmente pasa en toda la provincia. Muchos vecinas y vecinos lo han planteado, que hoy quiere poner la extracción de litio en el norte y para eso quiere gozar del beneficio de poder disponer de las tierras como quiera. Y mañana va a querer sacar a pobladores que viven en el Gran San Salvador por otros motivos, y esta Constitución también se lo permite. Entonces realmente estamos hablando de un régimen absolutamente antidemocrático, digamos, y que aparte ha decidido ir por la propiedad privada de los habitantes de Jujuy para poder beneficiar a los negocios, digamos, del litio, del cannabis y todo lo que está planteado aquí, porque no te olvides que una cosa es el litio en el norte, pero por ejemplo el cannabis está siendo plantado en la zona de San Pedro, etcétera, y ahí también rápidamente le dieron las tierras al hijo de Morales para que pudiera hacer las plantaciones, mientras hay una población que vive reclamando, digamos, por la titularidad de sus tierras, etcétera, y no se las otorgan. Es terrible esto que contás, y te quería preguntar así también el hecho de que, bueno, hablábamos de Morales, todo, pero esta Constitución la logró con el apoyo del PJ. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, sí, es un partido que hoy está absolutamente disuelto aquí en la provincia de Jujuy detrás de los negociados de Morales. El PJ realmente es un partido que ha cogobernado con Morales, que lo ha acompañado, que ha acompañado sus metodologías, que incluyen totalmente, digamos, también la anuencia, digamos, del PJ a la hora de acompañar la detención de Milagrosala, todo lo que tiene que ver con cómo han Morales destruido desde adentro la propia organización del PJ incluso. Pero
pero acá, digamos, es fuerte la percepción de que que no es un partido independiente, que es un cogobierno de negocios que hay entre los radicales y Rivarola y todo lo que queda del PJ. Claro, es lo que queda del PJ. Realmente aquí hay que hacer un análisis. Nosotros nos estamos esforzando mucho. Sabés que con los compañeros del polo, nosotros en la zona norte tenemos un polo obrero muy fuerte, ¿sí? Y con los compañeros del polo obrero participamos de todos los cortes. En ese momento hay 10 cortes y todos los compañeros del polo están participando de cada uno de los cortes, como lo hicieron desde el primer día. Sí. Y Sebastián, que ya pasó al menos 3 oportunidades por absolutamente todos los cortes, llevando el apoyo desde San Salvador, notaba también que estaba presente el debate político Muchas comunidades salieron a decir, se acabaron los radicales y los peronistas. Toda la vida estuvimos entre estas dos opciones, se acabaron. Creo que para nosotros, desde el punto de vista de la organización del Frente Izquierda y de nuestras fuerzas, es fundamental entender que acá está claro que no podemos ser solamente una opción electoral para los jujeños, sino que tenemos que ir, este es el momento para ir a organizar a la gente que abrió los ojos frente a la realidad de gobiernos desde hace 40 años que han sumergido a Jujuy en la más absoluta pobreza, cuando es una de las provincias más ricas en recursos naturales de este país. Y ese debate se nota en los cortes. Yo hoy cuando llegué charlaba con mis compañeros de San Salvador y me decían con entusiasmo que ese debate y esa evolución política se nota en los cortes de Jujuy. Qué bueno todo lo que nos contás y más de primera mano ahí estando en los cortes. Le recordamos a toda nuestra audiencia que estamos hablando con Vanina Biasi, precandidata a jefa de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el FIT Unidad, lista 136, delegada de APUA, luchadora por los derechos de las mujeres. Vanina, Morales es el actual gobernador de Jujuy, pero también precandidato a vicepresidente de la Nación en las listas de Larreta como presidente, ¿no? Algo estuviste hablando, pero ¿qué opinas de estas candidaturas y de las consecuencias de las propuestas que tienen en la campaña para nuestra clase, para el pueblo trabajador? Mira, hoy contaba a un medio de aquí de Jujuy que realmente lo que se ve desde el punto de vista de la oferta política que la burguesía tiene en esta oportunidad es, bueno, como realmente hay una apuesta hecha de todos los partidos del régimen a tratar de aplastar la movilización popular. Y esto es una actitud que es común absolutamente a todos los candidatos. Es Morales, es Larreta, es Massa y es en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, Lustó, sí, que estos días ha adoptado un discurso casi de Patricia Bullrich en donde no para de hablar del orden y de que va a desactivar piquetes a la manera de Mendoza y de Jujuy, justamente. Yo decía, bueno, impresionante, el hombre le está diciendo a la ciudadanía de la capital del país que el tipo va a exportar un modelo hacia la ciudad de Buenos Aires en donde, bueno, la gente se ve obligada a tener que salir a hacer cortes, etcétera, por medidas impopulares que toman sus gobiernos. Entonces creo que este es un rasgo bien derechista que tiene toda esta campaña electoral, en donde la competencia mayor no pasa por el programa que tiene la burguesía para esta elección. Todos están de acuerdo en eso. Todos son extractivistas, todos primarizan la economía, todos tienen todos candidatos del fondo. Exacto, todos van a pagar al FMI. Acá no hay ni una grieta en eso. Acá de lo que se trata, y creo que lo que está mirando el imperialismo también en esta elección, es de ver quién va a ser capaz de aplicar, de profundizar la aplicación de ese ajuste, digamos, pudiendo dominar a los sectores populares. Creo que el desafío es ese, y por eso Gerardo Morales tiene que mostrar frente al imperialismo su sagacidad frente a este pueblo que se revela a sus medidas. Entonces creo que es un momento en el cual la elección muestra un desafío muy grande para nosotros, porque tenemos que mostrar con fuerza un programa de la clase trabajadora, porque no podemos limitarnos a querer buscar un voto, sino que tenemos que usar la elección para organizar a la gente de carne y hueso, que va a ser la que tiene que enfrentar el ajuste en este país, y eso no
Y eso es algo que no vamos a lograr con un marketing que conquiste circunstancialmente un voto. Lo vamos a lograr organizando a la gente en las barriadas para que enfrenten a los narcos, que son hoy el factor de disciplinamiento social que hay dentro de las barriadas populares más importantes del país. Lo vamos a organizar apoyando a los mineros del Aguilar o a los trabajadores del SUTNA que han reiniciado, que mañana reinician su plan de lucha por aumento salarial. Y bueno, esa es nuestra tarea y nuestra función. Pero creo realmente que la derechización es muy profunda porque los planes de ajuste son muy profundos también. Es verdad, como vos decís, no tienen diferencia en eso. Que saca un poco de la provincia de Jujuy, venimos un poco también para acá, para la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hoy y hace varios años, Larreta es el jefe de gobierno de la ciudad. ¿Qué opinás de su gestión y de la transformación de la que hace alarde? Bueno, que la ha transformado la ciudad. La ha transformado en una ciudad polarizada, en una ciudad que dividida absolutamente entre su parte suroeste y la parte norte. La parte sur tiene índices sociales que son terriblemente preocupantes, más todavía cuando se trata de la ciudad de Buenos Aires, índices sociales que muestran a una ciudad que no aumentó en 70 años su población, pero que sí cuadruplicó los habitantes en las villas, una ciudad que tiene en la zona sur índices muy, muy altos de mortalidad infantil, una ciudad que tiene un acceso a la educación y a la salud en la zona norte y otro muy diferente en la zona sur. No hay vacantes para los chicos, nunca se construyó el hospital de Lugano, y lo que hay allí en la Grierson es directamente una salita de primeros auxilios. No hay ningún tipo de inversión escolar en toda la zona sur. Estamos frente a problemas de infraestructura muy fuertes, frente a falta de docentes en el nivel primario, que ya es muy preocupante. Entonces, esta es la ciudad de Larreta. La transformó para beneficiar algo fundamentalmente, que es el negocio inmobiliario, y la transformó para perjudicar, digamos, a sectores populares que hoy viven, por ejemplo, índices de inseguridad terribles. Entonces, creo que nosotros tenemos que analizar que lo que promete Larreta para el país, si miramos con lupa lo que es la ciudad de Buenos Aires, en todo caso será un enorme negociado para Calcaterra, Caputo, Elsten y los que se han beneficiado con la parte inmobiliaria a la cual él le dio todos los recursos para que pudieran hacer sus negocios en la ciudad. Es una ciudad repleta de departamentos nuevos y donde alquilar es prácticamente imposible hoy por hoy. Sí, tal cual. Hoy Lustó se vanagloriaba de que en el microcentro, digamos, se están construyendo departamentos, buscarse el código urbanístico reformado en el 18, habilita construir departamentos de hasta 18 metros cuadrados. O sea, están construyendo en el centro de la ciudad un enorme negociado para las plataformas de alquiler temporario para el turismo, o de alquiler temporario para el estudio, para quienes vienen a estudiar a la ciudad de Buenos Aires. Y esa política que tanto festejó hoy Lustó, lo único que trae es una pesadilla realmente para el 50% de los inquilinos de la ciudad, que son trabajadores, que ya no pueden alquilar más, y quienes se ven afectados por estas iniciativas al servicio de las plataformas de turismo, porque obviamente si prolifera aún más el alquiler para el turismo, el alquiler temporario en la ciudad, lo que va a ocurrir es que cada vez menos gente va a alquilar a trabajadores, o lo van a hacer a un costo aún más alto del que hoy hay. Así que esa es la ciudad de Larreta, Lustó y Patricia Bullrich. Y Macri, Jorge, también. Jorgito, mi amigo. Para ir cerrando, Vanina, vos sos precandidata a jefa de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la lista 136 del Partido Obrero y el MST en el FIT Unidad para las próximas PASO. ¿Le contarías a nuestra audiencia algo estuviste hablando, ¿no? Pero qué necesidades tiene el pueblo trabajador en la Ciudad de Buenos Aires y cuáles son las propuestas del FIT en ese sentido?
Sí, mira, primero vos marcás algo que es muy importante que la gente sepa. Hay 2 listas del Frente de Izquierda. Yo encabezo en la ciudad de Buenos Aires una de las listas, que a nivel nacional encabezan Gabriel Solano y Vilma Ripoll, que es con la lista que integramos ustedes, nosotros, los compañeros de Resistencia Socialista, los compañeros, obvio, del MST y otros compañeros que han adherido a integrarse a esta propuesta, digamos, dentro del Frente de Izquierda. Sí. La diferencia que tenemos es, es central en lo que tiene que ver con esta cuestión de organizar al pueblo trabajador. Yo acá en Jujuy lo veo con mucha fuerza eso, ¿sí? Entre un sector que no organiza, no tiene ningún tipo de arraigo entre los sectores populares acá en Jujuy, que tiene un buen resultado electoral, y otros que vamos y organizamos a la gente aquí. Y esto es una diferencia que hay que marcar dentro de la izquierda, porque en esta elección está el debate de qué izquierda queremos en la Argentina, qué izquierda queremos fomentar, queremos desarrollar. No queremos una ilusión electoral para la gente, queremos una realidad de una izquierda que progrese organizativamente para enfrentar el ajuste que se viene. Y eso es lo que nosotros proponemos también en la Ciudad de Buenos Aires, es lo que representamos en la Ciudad de Buenos Aires. Somos una lista que estamos insertos en absolutamente, prácticamente todos los gremios que hay dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Lo hacemos desde listas opositoras a conducciones que han traicionado el rumbo en favor de los trabajadores, o lo hacemos desde la dirección de diferentes gremios en la ciudad. Somos una lista que estamos insertos en el movimiento estudiantil y obviamente estamos en cada una de las barriadas de las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires, y tenemos una presencia particular en los barrios más humildes, en las villas, en las barriadas más humildes de la ciudad. Creo que eso define a una lista de izquierda que tiene por propósito enarbolar un programa propio de la clase trabajadora, y que esta campaña sirva para que la gente abrace ese programa en favor de la clase trabajadora. Y ahí nos referimos a que somos la única lista que estamos haciendo campaña por el aumento salarial, algo que es realmente nadie habla de eso. Vital esa parte. Vivimos en un país donde estamos en el punto más bajo de los ingresos salariales de la clase trabajadora. No podemos no hablar de que un punto de partida para mejorar las condiciones de vida de la gente es el aumento salarial, en detrimento de las ganancias capitalistas y no de otra cosa, digamos. Entonces, eso por un lado es nuestro principal punto. El segundo, obviamente, la derogación del Código Urbanístico, las políticas para poder incorporar inmuebles para que se alquilen en la ciudad y para poder bajar los precios de los alquileres. Nosotros estamos proponiendo un impuesto progresivo a la vivienda ociosa, estamos proponiendo que se ponga un límite a la edificación tanto para lo que es reserva de valor como para lo que son las plataformas de turismo, que son las que están haciendo realmente estallar el sistema de alquileres en la ciudad. Sí. Ahí tenemos toda una política habitacional, porque mientras ocurre que la reta expulsa a los trabajadores con sus políticas de incremento de alquileres permanentes, también está ocurriendo esos incrementos dentro de las villas miserias de la ciudad. Y son insoportables. Yo te puedo asegurar que he estado con compañeras el otro día de Soldati, ya no pueden alquilar más, 60.000 pesos una habitación con baño compartido, a las madres que no las dejan ir con hijos. Entonces, realmente tenemos todo un programa para cubrir toda la cuestión habitacional de la ciudad. Un banco de tierras que tiene que darse entre las tierras de ciudad y nación para que sean reservadas para la construcción de vivienda popular. Una política seria para ponerle fin a la especulación inmobiliaria para la reserva de valor. Este es un tema fundamental que hay que hablar y que solo nosotros estamos hablando hoy en los medios. Yo lo aprovecho con este tema de que hice la presentación contra Jorge Macri, se lo explico a todo el mundo. Digo, esto tiene una razón política. Nosotros queremos denunciar a Jorge Macri y la arbitrariedad del régimen político de que me impone reglas de juego diferentes a mí frente al primo de Mauricio Macri, pero porque ellos quieren hacer un negociado con todo el presupuesto de la ciudad, y también quieren hacer un negociado para sus amigos que tienen mucha plata en negro y que lavan la plata a través del negociado inmobiliario en la ciudad. Este es un punto importante. Sus amigos ojeros son los que vienen acá a construir como reserva de valor aquella plata que no liquidan en blanco cuando van a exportar, digamos las cosas como son.
¿Quiénes están construyendo en la ciudad? Los narcos, que tienen que lavar la plata. Y entonces terminan de construir y, como se puede ver en Puerto Madero, cierran la puerta y eso está todo vacío. Y eso es lo que está encareciendo terriblemente la tierra en la ciudad. Entonces, tenemos un programa que creo que es un programa del que no habla nadie. Por supuesto que denunciamos en la ciudad que menos destina de presupuesto en educación y salud. En la ciudad, junto con la provincia de Santa Cruz, es el distrito que menos presupuesto dedican a los ítems de educación y salud. Pero ellos hacen campaña queriendo instalar en la población que la culpa de todo en esta vida la tienen los piqueteros y la gente que para. Entonces me parece que la tarea de la izquierda en esta elección también es revertir el discurso de los partidos gobernantes en el sentido de querer reducir todo a una culpabilización de los sectores que luchan cuando ellos son los responsables de toda esta realidad. Vanina, fuiste muy clara, no solo en Jujuy, sino también con las propuestas como precandidata, así que te agradecemos enormemente. No sé si querés agregar algo más antes de despedirte. No, yo creo, les agradezco muchísimo a ustedes, me alegra mucho que compartamos esta lucha, como hemos compartido muchas otras en otros campos, y creo realmente que tenemos que tomarnos muy en serio el debate dentro de la izquierda. Eso es lo que quiero plantear. Abandonar la superficialidad, asumir que los debates dentro de la izquierda deben ser tomados porque tenemos que reflexionar al respecto de por qué estamos en el punto que estamos hoy, por qué cuando toda una población se siente desahuciada frente a un régimen que la ha traicionado, que le ha mentido, etcétera, la izquierda tiene que emerger como una organizadora de la lucha que indefectiblemente vamos a tener que dar contra el ajuste, y creo que eso tiene que ser un debate abierto, y tiene que ser un debate en un contrapunto con aquellos que desde las listas, en este caso es el debate que nosotros queremos, que ha propuesto Solano a Miriam Bregman, es un debate que tenemos que dar de cara a la población. Nosotros quisimos hacerlo a través de una propuesta de un congreso del Frente de Izquierda Unidad que hicimos desde hace un año atrás. Nosotros no lanzamos candidaturas hace un año atrás. Nosotros le dijimos al compañero que mira con simpatía al Frente de Izquierda hace un año, venite, vamos a discutir abiertamente en un congreso y vamos a discutir estas cosas para organizarnos mejor. No encontramos eco en nuestros compañeros del partido de Bregman y del Caño, como ellos lo llaman. Y yo creo que esto tenemos que hacer muy consciente que esto es un debate entre dos posiciones dentro de la izquierda. Y no hay que huirle a este debate. Así que esto quería traerte como reflexión final, que creo que hay que poner los debates de la izquierda sobre la mesa, hacerlos por escrito, hacerlos abiertamente, sin chicanas, fraternalmente discutiendo sobre qué queremos para el futuro de la izquierda, porque eso depende muchísimo el futuro de la clase obrera de nuestro país. A disposición para el debate, Vanina, y bienvenido sea para avanzar en la lucha. Totalmente. Abrazo grande. Te agradecemos muchísimo, Vanina. Muchas gracias y suerte allá. Cualquier cosa, insistimos a disposición, ¿eh? Dale, abrazo grande. Gracias. Escuchaste en Opinión Socialista en Radio a Vanina Biasi, precandidata a jefa de gobierno de Cava por el FIT Unidad, lista 136, delegada de APUA, luchadora por los derechos de las mujeres. Ahora vamos a escuchar el himno de las y los compañeros allá en Jujuy y luego vamos a una tanda. Organizar la lucha a los y las candidatas de Opinión Socialista en el FIT Unidad. Gastón Kutnik, precandidato a diputado provincial en Provincia de Buenos Aires. Guillermo de los Hoyos, precandidato a diputado nacional en Provincia de Santa Fe. La ley 27.610 está vigente en toda la Argentina y establece que
Tenés derecho a abortar sin más razones que tu propia voluntad hasta la semana 14 de embarazo inclusive. A partir de la semana 15, podés abortar si el embarazo es producto de violencia sexual o pone en riesgo tu salud integral, física, mental o social. Tenés derecho a acceder a la información que pidas, a que se respeten tus decisiones, a la confidencialidad, al trato digno y a la atención de calidad. El equipo de salud debe realizar el aborto dentro de los 10 días de solicitado. Por consultas, comunícate al Ministerio de Salud 0800-222-3444 o buscarnos en redes sociales. Nuestro derecho al aborto es ley. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 22:03 minutos, continuamos en Opinión Socialista en Radio y ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestro programa a Ricardo Balduesa, precandidato al Parla Sur por el FIT Unidad Lista 136, trabajador no docente de la UBA, militante de Opinión Socialista. Buenas noches, Ricardo, gracias por atendernos. ¿Cómo te va, compa querido? Bien, Gastón, gracias por la invitación. Aquí estamos, gracias escuchando la entrevista ahí con Vanina. Bien, sí, todo bien. Y ahí Vanina nos contaba un poco de la situación de Jujuy, ya que ella se encuentra ya apoyando la lucha del pueblo jujeño contra la reforma inconstitucional del gobernador Gerardo Morales y en defensa de la tierra, el agua y salarios dignos. Nosotros desde Opinión Socialista también estuvimos allá a través de nuestro compañero Alfredo Cáceres y seguimos el proceso bien de cerca. ¿Querés aportar algo, ya que estuviste escuchando, sobre cómo ves vos el proceso en Jujuy que hoy sigue abierto? Sí, ahí igual Vanina desarrolló bastante y actualizó bastante el tema de los presos y todo el proceso como está hoy. Creo que yo pensaba el otro día, digo, bueno, nosotros muchas veces desde la organización de Opinión Socialista nos preguntábamos qué le pasaba a nuestro país, que no se insertaba en el proceso de lucha latinoamericano, y creo que la inserción a ese proceso de lucha que es latinoamericano, que se dio en Chile, que se sigue dando en Perú, que se dio en Colombia, que se dio en el propio Brasil, y nosotros estábamos medios estáticos o parecíamos estáticos. Creo que Jujuy fue la puerta de entrada a ese proceso, o es la puerta de entrada a ese proceso, por dos aspectos. Primero, porque está claro que es varias veces se dijo como un laboratorio experimental por parte del imperialismo, aplicando los planes a fondo a través de sus mercenarios, en este caso Morales, y en complicidad, lógicamente no en complicidad, sino en acuerdo con el Partido Justicialista, el peronismo allá. Y así también es un ensayo experimental del movimiento de masas, en este caso todo el pueblo heroico de Jujuy, reaccionando a esos planes y a ese experimento que nos quieren nacionalizar. O sea, yo creo que estamos viendo en Jujuy el próximo periodo que se abre en nuestro país, y hay que aprender mucho. Por eso hay que llenarlo de solidaridad, para que el pueblo triunfe, para que esas reformas no pasen y para que el pueblo dé un salto en organización. En lucha lo está haciendo, y dé un salto de organización para disputarle todos esos lugares de poder que la burguesía nos quiere imponer, ¿no? Y que ellos generen sus propias organizaciones, que lo están haciendo, y están haciendo una gran experiencia que es digna de verla y digna de aprender. Ellos mismos están armando sus organizaciones para enfrentar semejante plan. Así que vamos a tener que aprender del conjunto del país, porque eso es, el futuro llegó ya en Jujuy, digamos. Nuestro futuro llegó en Jujuy, nuestros próximos meses, nuestros próximos años, es lo que está sucediendo allá. Ricardo, y hablando de Jujuy, te quería hacer una pregunta, en el sentido de vos trabajás en la UBA como no docente, y te quería preguntar, ¿cómo viviste las detenciones ordenadas por el gobernador Morales en la Universidad Nacional de Jujuy? ¿Qué te generó a vos como trabajador no docente de la UBA?
Y la verdad que en principio la indignación personal por estar persiguiendo con una cacería de brujas casa por casa, y acá rompiendo la autonomía universitaria, saliendo a cazar adentro de la universidad compañeros y compañeras docentes, no docentes. Y también algo de destacar es el silencio en acciones de la burocracia sindical. Asco da como la burocracia sindical de la FATUN, que es la Federación Nuestra Nacional, sí, y APUBA, que es el sindicato de acá de Buenos Aires, de la UBA, solo declaraciones en las redes sociales y ninguna acción contundente a nivel nacional para pedir la libertad inmediata de nuestros compañeros y compañeras docentes, no docentes y estudiantes. O sea, la policía jujeña no tiene ninguna injerencia ni posibilidad de ingresar a la universidad en ningún lado del país. Acá irrumpieron, no solo irrumpieron, sino que se llevaron presos a las y los compañeros. Y bueno, y la verdad, no solo digo la FATUN, que es la Federación de No Docentes, sino también la Federación Universitaria ADUBA y todos los sindicatos docentes dirigidos por una burocracia que es cómplice de estas cosas y que muestran la cara cuando desorganizan, y ante esta inacción toman una posición política bastante clara. Está bien, después en las redes sociales los secretarios generales, particularmente Cañasi, el nuestro acá en APUBA, hizo un gran descargo en el Consejo Superior, y la verdad que un descargo en el Consejo Superior no era una acción contundente ante, no es joda, estaban nuestros compañeros presos. Claro. ¿Para qué entonces existe este sindicato? ¿Para qué existe? El sindicato está tomado por gente que básicamente son funcionarios prácticamente, porque en definitiva un sindicato que no reacciona ante el ataque tan brutal sobre trabajadores de la universidad no sé para qué está entonces. O sea, así que si no dan la medida, se tienen que correr y dejar a compañeros o compañeras como Vanina, como nosotros, que queremos dar respuesta. Bueno, si no dan medida, que se vayan. Son muy claros. Bueno, la verdad que fue indignante y bueno, más indignante verlo en las redes sociales cuando intervenían en el Consejo Superior, ¿no? Y esas declaraciones, la verdad, indignante. Pero bueno, son muy claros, fuiste claro. Dejé bastante claro. Así es. Ricardo, que me pasó. Y en medio de toda esta crisis y las diferentes luchas que se dan en todo el país, lo que nos propone el régimen democrático burgués como salida o solución a nuestros problemas es elegir bien a quién votamos en las próximas elecciones. ¿Qué podrías decirle a nuestra audiencia sobre esto? Mira, voy a tomar algo que dejó Vanina. Decía, si Morales planteaba que la reforma le iba a quitar derechos, iba a destruir todo su hábitat y medio ambiente de la provincia, no sé cuánta gente lo hubiese votado. Entonces Vanina le puso la palabra, generan una gran confusión. Y bueno, yo le voy a agregar a eso que aportó la compañera, le voy a agregar que es toda una farsa montada para que la burguesía busque, a través del engaño hacia el movimiento de masas, el aval político para aplicar sus planes a fondo. Sus planes es directamente los planes que no solo del Fondo Monetario, del imperialismo, sino en defensa de los intereses de esa clase social. O sea, engaña a las masas para que le den el aval político para aplicar planes que no responden para nada a las necesidades de las masas y del pueblo pobre y de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, algo que vos pusiste ahí, que dijiste votar bien para la burguesía significa eso, votar bien para representar los intereses que siguen ellos y que representan ellos, que nada tiene que ver con nosotros y nosotras, al pueblo trabajador, el pueblo pobre, los pueblos originarios que defienden su territorio y sus bienes comunes, y nada representa eso. Entonces, es toda una gran farsa, es un engaño general, donde lógicamente se busca el aval político por el lado de la burguesía,
para tratar de aplicarlo. Por eso necesita engañar a la gente y es todo un montaje. Bueno, Menem fue bastante claro. La otra vez en el programa de hace 2 años que participé hablábamos justamente de eso, que Menem mismo también dijo, si decía yo todo lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Más claro que ese personaje es así. Bueno, es todo algo, toda una farsa que nos montan cada 2 años, pero bueno, ahí estamos otros que tratamos de disputar ese tipo de conciencia o orientación. Y tampoco es un cheque en blanco, porque también lo decía Vanina, ¿no? Morales ganó hace muy poquito, por el 50% de los votos, y sin embargo ahora el pueblo está en la calle. Lo mismo que le pasó al gobierno de Macri, ¿no? Cuando ganó en octubre del 2017 y en diciembre estábamos peleando contra la reforma previsional. Claro, porque ahora es tan acelerado el proceso de la exigencia que tienen semicolonias como nuestro país, o sea, y tal es la exigencia del capital financiero y del imperialismo en avanzar sobre derechos, sobre las necesidades que tienen sus multinacionales para llevarse todos los bienes y seguir acumulando ganancia, es que no les dan los tiempos para acumular cierto aval político, cierto capital político para implementar semejante plan brutal. Pero no solo eso, sino porque no tienen nada para ofrecer del otro lado, porque de alguna manera si tuviesen alguna necesidad material que podrían cubrir, aunque sea para engañar con algo, no, acá es solo discursivo y avanzan, porque no tienen tiempo. Por eso es tan cortoplacista la situación de ese aval o ese aval político o ese engaño que le puede generar a la gente, o es muy corto lo que el voto le puede dar como aval a estos personajes que van a aplicar semejante plan brutal, porque la gente, el engaño, la necesidad la sigue teniendo y cada vez es más aguda esa necesidad, entonces directamente rompen, le dan la espalda, lo que vos decías, o sea, la reforma constitucional o los constituyentes se había votado hace poquito y de repente vemos a todo el pueblo afuera y la gente decía, pero yo voté a Morales, me siento arrepentida. Pero bueno, claro, Morales nunca dijo, y ahí está la farsa, ¿no? Ahí se ve la farsa. Morales nunca dijo qué es lo que iba a hacer. Le recordamos a nuestra audiencia y para los que recién se incorporan que estamos charlando con Ricardo Balduesa, precandidato al Parlasur por el FIT Unidad, lista 136, trabajador no docente de la UBA, militante de Opinión Socialista. Ricardo, y a pesar de considerar a las elecciones como una gran farsa, como lo que venís describiendo, nosotros y nosotras tenemos compañeros y compañeras que se presentan como candidatos y candidatas. Vos, por ejemplo, sos precandidato al Parlasur. ¿Qué política llevaríamos adelante desde ese lugar? Mira, no sé, primero, ¿qué conocimiento hay de esa institución, ¿no? De lo que es el Parlasur. Pero la gente, ¿qué cercanía debe tener a un candidato de esa institución, ese parlamento generado en otro mundo, parecería, ¿no? Porque imaginemos que esto es un parlamento integrado por 5 países que se generó en un momento de ascenso de los gobiernos. O sea, me causa mucha gracia, a veces nos tildan de utópicos a los socialistas revolucionarios, sí. Pero más utópicos son los burgueses creyendo que se fortalecerían en relación al imperialismo, digamos. Ya los burgueses, digo, la burguesía brasilera, la burguesía argentina, la burguesía paraguaya, uruguaya y venezolana, diciendo, bueno, ahora estamos fortalecidos, vamos a enfrentarnos al imperialismo y armamos una institución para debatir. Le invito a que la audiencia vaya y solamente busque en Wikipedia, y hay una frase hermosa de la descripción del Parlasur que dice: no tiene ninguna facultad decisoria. Entonces no decide nada, lo dice Wikipedia. Entonces digo, bueno, ¿qué haríamos nosotros ahí? En un lugar
que representa ese proceso del 2000, donde este eje latinoamericano populista estaba tan valentonado que creó hasta una institución, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Pero por qué? ¿Porque quería enfrentar luchando al imperialismo o porque quería tener mejores condiciones de negociación en función de seguir arrodillándose? Bueno, eso es lo que intentaron, o sea, frenar todos los procesos de lucha, y ahí se armó esta institución que tiene sede en Uruguay. Imagínense, tienen 168 parlamentarios, de los cuales Argentina tiene 43. Lo primero que tengo que decir es que esto es un reducto de gente rentada, muy bien rentada, que porque miramos los nombres de quiénes son los integrantes del Parlasur y son, bueno, políticos de todos los partidos tradicionales que seguramente no tuvieron ningún lugar en la lista, y allá fueron, digamos, a buscar su plan bastante abultado en dinero, y ahí andan en el Parlasur. No deciden nada, pero ganan bastante bien, y ahí andan, paseando por Uruguay. ¿Qué haríamos nosotros ahí? La verdad que lo primero que tendríamos que decir es, hoy el Parlasur se tiene que pronunciar ante la nueva toma de Lima que se va a dar entre estos días que vienen adelante, pero creo que el sábado se desembocará todo lo que es el Perú profundo en Lima nuevamente, para tratar de voltear a Dina Boluarte. Primero, otra de las cosas que diríamos es, ¿qué estamos esperando para generar un frente latinoamericano contra las deudas externas y dejar de pagar? Entonces, eso no se discute. Me imagino que esto es un charlamento latinoamericano como el que tenemos acá en la Plaza Congreso, pero podría también agregar a lo que decís, que repudiar este muro que pretenden hacer de frontera entre Paraguay y Argentina, ¿no? Mínimamente podría ser eso. Pero claro, nosotros si algo haríamos, si tuviésemos la posibilidad de estar en ese lugar, sería hoy, si yo fuese parlamentario en el Parlasur, estaría viajando a Lima a tratar de bajar con todo el Perú profundo hacia Lima y siguiendo levantando las demandas que el pueblo de Perú está llevando adelante, que es no solo la renuncia de Dina Boluarte, la ilegítima Dina Boluarte, sino la constituyente que siguen levantando, que es la constitución del dictador de Fujimori, y muchas otras cosas. O sea, ser una tribuna de los procesos de lucha. Esa institución, que en este caso es el Parlasur, no resolverá absolutamente nada, al contrario, va a empantanar cualquier proceso de lucha y cualquier cuestión que tome el carril parlamentario. Entonces, ¿qué haríamos nosotros ahí? Denunciar todo eso. Primero, la institución, y diríamos, nos pondríamos en función usaríamos toda esa tribuna y todos los recursos que podamos obtener de eso, los pondríamos a disposición de las peleas en todo el continente. Por eso decía, propuestas concretas, Frente de Lucha Latinoamericano por la suspensión inmediata de todas las deudas. ¿Qué hacemos ahí? Lo vamos a discutir. Igual, como dije, es bastante cómico, no tiene ninguna facultad decisoria. Me causó mucha gracia cuando leí eso y dije, bueno, qué interesante, 168 parlamentarios que no tienen ninguna capacidad decisoria. Bueno, qué sinceramiento, ¿no? Ricardo, ¿y qué relación haces entre el Parlasur y el Mercosur? No, eso es producto. Esta institución fue creada en ese proceso de ese intento, por eso decía antes, de ese intento de las burguesías nacionales latinoamericanas de decir, bueno, ahora nos vamos a unificar para negociar en mejores condiciones. Lejos están de enfrentar al imperialismo. Y esto es la pata institucional de ese acuerdo del continente, digamos. Es algo que, por eso digo, se desarrolló a partir del 2002, su primer sesión tuvo en el 2007, y ahí funciona, pero la verdad que creo que es algo que es atemporal. Hoy ya Uruguay está por otro lado, está tratando de hacer libre comercio con el otro. La verdad que es algo que no sé qué sentido tiene más que para las burguesías nacionales. Igualmente ahí estamos, tratando de decir todo esto ahí
y decir, bueno, si estamos acá discutiendo, vamos a discutir otras cosas más profundas y cómo ponemos en función cierta coordinación latinoamericana para que triunfen las luchas de los pueblos latinoamericanos. Ricardo, y volviendo un poco más al eje del programa de hoy, quizás nuestros oyentes se preguntan, ¿no? ¿Por qué un partido revolucionario como el nuestro hace campaña electoral, integra listas para las elecciones que considera una farsa, como vos bien decías, participa de una lista en un frente de izquierda que dirime sus diferencias en las pasos? ¿Querés explicarle a quienes nos escuchan hoy por qué integramos las listas que estamos integrando y qué es lo que desde allí estaremos haciendo de acá a agosto primero y luego hasta octubre en las elecciones generales? Mirá, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, de lo que son los procesos latinoamericanos, lo que significa Jujuy en esta instancia. Creo que esta elección es un poco también bisagra en ese aspecto, donde Vanina también lo traía, donde tenemos las crisis de los partidos tradicionales del país están cada vez más profundas, y para la izquierda es una gran oportunidad de usar la tribuna para seguir profundizando esa crisis de representatividad de estos partidos patronales, para decirle a la clase, al movimiento popular, al movimiento obrero, plantearle que esa representatividad es engañosa y que de alguna manera nosotros las elecciones tendremos que tratar de disputar ese capital político que decía antes, que la burguesía trata de buscar para aplicar sus planes. Se los disputamos, tratamos de erosionarlo y tratar de organizar durante toda la campaña electoral, porque también se da oportunidades de salir a la calle, la gente está más ávida al debate político, trata de buscar, aunque sea para decidir un voto, una orientación política. Bueno, si nosotros y nosotras, transitando esta elección, podemos generar mejores condiciones para la organización y la lucha para durante la elección y para preparar las condiciones para el día después de la elección, tiene un sentido por lo cual los revolucionarios usamos esta tribuna. No es nuestro terreno, es un terreno totalmente hostil para los revolucionarios y los luchadores, pero tampoco se lo vamos a dejar libre a la burguesía para disputar la conciencia del movimiento obrero, de las masas, y para tratar de bajar nuestro programa, bajar nuestras propuestas y organizar en cada una de las estructuras, en cada uno de los barrios, organizar la lucha que no se va a venir, ya está en curso, como en Jujuy. Creemos que el Frente de Izquierda es algo ya, es una referencia ya instalada de hace 10 años o un poquito más. Para nosotros era importante en esta instancia, por lo que decimos, la crisis de los partidos patronales y la crisis de dirección política también de estos partidos, bueno, ser parte y insertarnos con todos en esta elección para los objetivos que dijimos antes. Y creemos que la lista del PO y el MST es la que más podemos potenciar esta política para enfrentar al Fondo Monetario, para enfrentar a los candidatos del Fondo Monetario y del imperialismo, que son Massa, Bullrich, Milei y otros. Entonces creemos que los compañeros nos abrieron el espacio y lo tomamos y lo llevamos adelante para los objetivos que planteé. Muy claro, Ricardo, y ya estamos cerrando, así que, compa querido, te dejamos el cierre para que vos digas o agregues lo que consideres necesario. No, bueno, estamos transitando este gran desafío de ser parte de estas listas. Esperamos durante toda la campaña tratar eso, lo que dije, me parece que quiero hacer énfasis en eso, de que la elección en sí misma no le va a resolver nada a la gente, sino que la democracia que nosotros intentamos llevar adelante no tiene nada que ver con esta farsa electoral, pero nos subimos a la farsa para tratar de intentar conformar una herramienta útil y eficaz para las peleas que se vienen. Una herramienta que aportaremos desde nuestra militancia a
otros, ¿no? No que nosotros somos esa herramienta, sino que somos parte de una herramienta de la que hay que constituir. Y bueno, la elección será una tribuna más a donde propagandicemos nuestro programa, donde propagandicemos nuestra construcción y donde intentemos fortalecer los espacios de lucha que se vienen y que hoy están en curso. Ricky, te despedimos, compañero. Muchísimas gracias por estar en Opinión Socialista en Radio y compartir tus testimonios con toda nuestra audiencia. Bueno, abrazo grande, a disposición. Gracias, Chau, gracias, Gastón. Ricky. Gracias. Chau. Ricardo Balduesa, precandidato al Parrasur por el FIT Unidad Lista 136, trabajador no docente de la UBA, militante de Opinión Socialista, pasó por Opinión Socialista en Radio. Nosotros ahora hacemos una tanda y luego seguimos con más Opinión Socialista en Radio. ¿Dónde está Tehuel de la ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Desde Opinión Socialista nos preguntamos ¿dónde está Tehuel? Y exigimos su aparición con vida ya. ¿Dónde está Tehuel? Está Tehuel? El Estado es responsable. El Estado utiliza todos los días su aparato represivo contra la clase trabajadora y el pueblo empobrecido. Nuestra respuesta la organizamos en las calles. Aquí, con Patricio Seco, comienza la sección contra la represión estatal y la persecución a los que luchan de Opinión Socialista. 22:32 de este miércoles 19 de julio, un miércoles helado, y ahora, como escuchaste, con la cortina comienza en Opinión Socialista en Radio, la columna contra la represión estatal, y para eso le vamos a dar la bienvenida al responsable de la misma, nuestro queridísimo compañero Patricio Pato Seco, integrante además del Centro de Acción Cultural Diego Cagliero. Buenas noches, Pato, ¿cómo andás, compa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gastón? Buenas noches a la audiencia. Bien, todo bien, qué lindo escucharte, Pato, como siempre. Y bueno, ¿de qué nos tenés preparado en la columna para hoy? Algo anticipamos al inicio, pero bueno, es bueno recordarle a la audiencia. Hoy vamos a estar hablando con Pablo, trabajador y miembro del CERPAJ, el Servicio por la Paz y la Justicia, es un organismo de derechos humanos. Vamos a estar hablando y seguir un poco en la temática que venimos hace unos cuantos programas con tema represivo y enfocarnos un poquito en todo lo que sucede en Jujuy. Ahí me dice Dayana, Pato, que ya está Pablo en línea con nosotros. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar en nuestro programa. Hola, Pato, hola, compas. Desde ya muchas gracias por la invitación y celebramos la actividad y la radio y el laburo que vienen haciendo desde los medios que difunden un mensaje más crítico y contribuyen a romper con la censura. Gracias, Pablo. Bueno, antes de meternos en el tema de lo que veníamos diciendo, quería que nos cuentes un poquito, brevemente, qué es el CERPAJ. El CERPAJ es el segundo organismo de derechos humanos creado en Argentina. El primero es la Liga por los Derechos del Hombre, en la década del 30. El segundo es el CERPAJ, que nace en el 72 como una revista. La revista se llamaba Servicio Paz y Justicia y era una revista que iba recaudando distintas violaciones a los derechos humanos en el continente. Y ahí empieza a formarse de a poquito la idea del CERPAJ, hasta que más adelante, en el 74, Adolfo Pérez Esquivel, que es un compañero de la línea cristiana, tercermundista, más vinculada a movimientos como los del Padre Mujica, una línea nada que ver con la iglesia que existe hoy, como otra conciencia,
se propone en Colombia crear el organismo de derechos humanos llamado Fundación Servicio Paz y Justicia, más conocida como SERPAJ, que es como nos conocen normalmente. Y de ahí para adelante empezó a descender por el continente, a seguir juntando violaciones a los derechos humanos, a la autonomía de los pueblos, y en esa línea en Argentina se terminó fundando el SERPAJ, que hoy estamos en, si mal no recuerdo, 11 países en Latinoamérica. Paraguay, Uruguay, bueno, Argentina obviamente, tenemos presencia en Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, Nicaragua hasta hace muy poco estuvimos, pero bueno, no se pudo, Costa Rica, México, si me estoy olvidando de algo, mil disculpas a los compis que estén escuchando. Pero bueno, y a partir de ahí para adelante estuvimos trabajando incluso en el marco de lo que fue la última dictadura militar. Adolfo, de hecho, fue detenido, secuestrado, se intentó desaparecer Adolfo, porque una de las tareas de las cuales ni siquiera él habla mucho, calculo que porque es muy dolorosa la situación, él junto a otros compañeros se la pasaba yendo a distintos centros clandestinos que llevaban a través de denuncias populares, digamos, denuncias obreras, porque si ibas a la fiscalía te desaparecían, te torturaban, te mataban. Entonces iban acercándose familiares de compañeros, amigos de compañeros o compañeras, y él iba con un embajador europeo, un fiscal de tal provincia, iba armando todo un séquito como para elevar el costo político, iban a los centros clandestinos y con los listados que iban armando de forma casera, empezaban a decir en voz alta, acá tienen detenido a tal compañero, acá tienen detenido a tal compañera, y de esa forma garantizaban o trataban de garantizar que se blanqueen a los compañeros, que se pasen al penal y salvándole la vida. Por eso Adolfo, por más que va y viene con sus distintas apuestas políticas, toda la gama de compañeros de todo el arco político de la Argentina y de Latinoamérica y del mundo lo respetan y lo quieren, porque él no miró si era comunista, socialista y demás. Pablo, así que bueno, y así empezó el SERPAJ. Pablo, Gastón Covino te saluda. Le aclaramos a toda nuestra audiencia que Adolfo es Adolfo Pérez Esquivel, para que los, viste, algunos por ahí, nosotros sabemos de qué estamos hablando, pero por ahí algunos y algunas no saben de a quién nos estamos refiriendo, ¿no? Bien, disculpa, Gastón. Adolfo Pérez Esquivel, este compañero del que hablamos, es el que por estas tareas de denunciar las distintas violaciones a los derechos humanos y haber sufrido el secuestro, la tortura y el intento de desaparición. De hecho, estuvo en la ESMA en un momento y lo suben a los vuelos de la muerte. Hasta donde sabemos, creemos que es el único detenido desaparecido que lo blanquean y lo devuelven, porque estando arriba del avión, cuando lo están por tirar, llega la noticia que fue postulado a recibir el reconocimiento del Premio Nobel de la Paz, que finalmente se lo otorgan en 1980. Y él, a diferencia de muchos otros Nobeles, lo que hace es dedicar su vida entera en su discurso de recibimiento, o sea, dijo una cosa y la hizo, que es prometió trabajar y luchar por los derechos de los más desfavorecidos del mundo, los niños, las infancias, los pueblos originarios. Y bueno, y después de casi 50 años de laburo, nos fuimos incorporando distintos compañeros y hoy venimos acompañando distintos procesos de lucha, de educación popular, de denuncia contra la represión estatal. En ese sentido, Pablo, bueno, como dije al principio, te llamamos hoy para charlar sobre la escalada represiva que se ve a lo ancho y largo de nuestro país, que también podemos decir de nuestro continente o ampliarlo todavía más, ¿no? Haciendo foco igual en lo que sucede en la provincia de Jujuy desde mediados de junio. ¿Cómo ves lo que ocurre allí? Sí, mira, yo te voy mirando ahí un punteo que armamos con distintos compas respecto a Jujuy. Nosotros entendemos que el gobierno provincial estuvo y está realizando prácticas represivas vinculadas, por ejemplo, a prácticas de la dictadura, como sostener la logística y el traslado de fuerzas represivas en autos pertenecientes a empresas socias del actual gobierno de Jujuy. Estamos a pocas horas de volver a tener un aniversario del apagón del Ledesma y obviamente nos hace mucho ruido
y nos hace un montón de ruido porque en ese marco también hemos recibido a compañeras de la CORREPI, ¿no? Y nos han contado que allá que se han sentido perseguidas, que organismos de derechos humanos los han perseguido autos, brigadas de civil, los sindicatos docentes, o sea, sindicatos, grupos organizados de obreros, en el total marco de la legalidad burguesa, están siendo perseguidas. A los pueblos originarios, ni hablar, se rompen los convenios internacionales, se le apropian los suelos, y a los trabajadores en general. En ese sentido, no sé, Pato, Gastón me van diciendo, pero tenemos como varias cuestiones como para plantear al respecto. Por ejemplo, el abandono de personas que provienen de ejercer su derecho a la protesta social. Al acercarse a hospitales públicos en Jujuy, hay un incumplimiento de los deberes, en principio, del funcionario público, porque los hospitales solamente en los últimos tiempos estuvieron atendiendo tendenciosamente a miembros de las fuerzas represivas, y no recibiendo a gente que provenía de las marchas. Eso no solo que es ilegal, sino que es antiético y además rompe con el propio juramento hipocrático por parte de sectores de salud. Y esto, por ejemplo, pasó en Alto Comedero, ¿no? Después, sí, decime, Pato, dígame si... No, vas bien, está perfecto lo que estás contando. Simplemente también... Para seguir avanzando un poquito más, vos estuvieron ustedes allá de la CERPAC como parte de una delegación del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, ¿no? Y es importante en este marco que vos contás la unidad de toda la clase y que el pueblo de Jujuy sienta la solidaridad de los y las compañeras, ¿no? ¿Qué considerás que se puede hacer para que esto se vea más, para que esto sea así, para que los compañeros lo sientan? ¿Cómo organizamos toda esta lucha? Y mira, con toda humildad, porque los organismos de derechos humanos no dejan de ser un grupo de trabajadoras y trabajadores que humildemente tratamos de aportar, sin ningún tipo de ayuda de ninguna fuerza, digamos, empresarial ni demás. Sí. Es aportar a los procesos de organización, de denuncia, de visibilización. Mañana justamente como encuentro Memoria, Verdad y Justicia, donde convergemos casi 90 organizaciones político-partidarias, organizaciones sociales, organizaciones antirrepresivas y organismos de derechos humanos, vamos a movilizar a las 14:30, a las 14:30 concentramos 14:30 concentramos, gracias Pato, en Santa Fe y 9 de julio, que es la Casa de Jujuy, y de ahí marchamos a las 15 horas más o menos para Plaza de Mayo, en un nuevo aniversario del apagón de Ledesma. Y en ese sentido, en principio, expresarle a cualquier compañero y compañera que esté escuchando el mensaje que no están solos, que lo que pasa en Jujuy nos duele profundamente. Nosotros ahora estamos tratando de empezar a pensar distintas estrategias para visibilizar esto no solo en Argentina, sino también a nivel mundial. Tratamos de articular con distintos medios de comunicación y, por ejemplo, celebramos que ahora el tercer malón parece que va a movilizar en una gran caminata desde Jujuy hasta Buenos Aires en la última semana del mes, en principio. En ese sentido, nosotros celebramos y abrazamos profundamente a los hermanos y las hermanas que están dando tan heroica batalla, y también abrazamos profundamente las luchas de los sectores trabajadores, tanto urbanos como periurbanos. Un claro ejemplo son las luchas docentes. Y la represión, a ver, como para que se entienda, porque no queremos caer en posturas de tipo partidarias, pero esto es una cuestión que excede a Morales y que excede al gobierno nacional. Hay una política internacional donde Argentina ha sido seleccionada como una tierra de saqueo, de extractivismo y un correlato del neocolonialismo al que está sujeto Latinoamérica. A ver, el Comando Sur, que no puedo creer que suscribamos a ese tipo de prácticas hoy en día, ha dicho que se va a apropiar del triángulo de litio, ¿no?, que está entre Chile, Bolivia y Argentina, que es vital para el próximo avance tecnológico del capitalismo. Y lo consideró una cuestión de seguridad nacional. Exactamente, porque no hay nada más peligroso para los intereses de las transnacionales estadounidenses y europeas que la clase trabajadora y los pueblos originarios unidos y bajo una unidad de acción clara y contundente. Ellos vienen por todo, y lo único que se interpone entre la muerte y los negocios para unos pocos somos nosotros, en tanto y en cuanto podamos romper determinadas cuestiones
de miedo, de inseguridad hacia el otro, y empezar a ver a los compas como lo que son, hermanos, compañeros, trabajadores. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, que hace poco estuvimos en el sur, en Chubut, es lo que pasó en el Chubut-Aguasa. Ese es un claro ejemplo de lo que pasa cuando los pueblos originarios, la clase obrera, la clase trabajadora portuaria, los vecinos, todos se juntan, los asambleístas, la enorme persecución que están sufriendo las distintas compañeras de las asambleas medioambientales. En ese sentido, eso fue un claro ejemplo de que por más que la voluntad internacional y la complicidad evidente de todos los partidos que tienen posibilidades de ganar en las próximas elecciones, es entregar nuestras tierras, entregar nuestros recursos, y no sé qué se llevarán de ahí. Bueno, sí sabemos lo que se llevarán, porque se está hablando cuánto se lleva el gobierno provincial, en el caso de Jujuy o en el caso de Chubut, y frente a eso lo único que se opone son las voluntades organizadas. Así que en ese sentido justo estábamos al principio de la charla, mencioné esto de una situación represiva que no era solo en Jujuy. Vos nombrás Chubut, hace poquito estuvieron solidarizándose con los procesades por luchar ahí en la provincia. ¿Nos podés contar más precisamente sobre esta situación y sobre los procesades? Bien, a nosotros, si bien nos preocupa todo el sur, como la situación de las compañeras docentes que ahora les acaban de cambiar la imputación por ir a protestar a la casa de la gobernadora, las acusan de femicidio. Sí. Eso son provocaciones permanentes, pero hace poquito estuvimos en Raus, en Entreleu, y vimos a compañeros que están procesados desde el 2019 por simplemente protestar y defender el agua. O sea, el agua vale más que todo, vale más que el oro, más que el litio, por defender el agua, por defender la vida, por defender... Ya ni siquiera estamos luchando por la coparticipación como en los 70, uno de los grandes motivos por los cuales fue el golpe militar en toda Latinoamérica. Ahora estamos luchando por simplemente tomar agua. A ese nivel nos ha llevado el capitalismo. Y ahí, en ese sentido, hay 6 compañeros procesados desde el 2019 que hace muy poquito fueron sobreseídos y finalmente pudieron ellos, y específicamente ellos, a través de su enorme voluntad y organización, poner en el maquillo de acusados a los policías torturadores. En ese sentido, por ejemplo, hay un compañero, que ahora no me sale el apellido porque tiene muchas consonantes, que fue encontrado culpable de un montón de las cuestiones de siempre, de resistencia, destrucción de bienes de la administración pública, bla, 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 y el único testigo es un policía que está denunciado y procesado por tortura. Y otro caso que es muy emblemático son los compañeros que están procesados por participar de la resistencia legal, el ejercicio de la protesta en el 2021. Y es gravísimo, porque el mensaje, ¿cuál es? No respetes la ley, no cuides la Pachamama, no cuides a tu propia clase, porque de lo contrario, ¿qué? O sea, ya ni siquiera hay una otra opción del otro lado. Y los compañeros se vienen organizando. Y esta situación de perseguir desde lo penal o lo contravencional, o sea, a través de multas, y al mismo tiempo en una doble vía a través de lo penal, es algo que están haciendo en Jujuy, están haciendo en Chubut, están queriendo hacer en Santa Cruz, es algo que están queriendo hacer en toda Latinoamérica. Y frente a eso, por eso celebramos espacios como el de ustedes, programas como el de ustedes, compañeros como ustedes. Entendemos que es por ahí. Pablo, situaciones como estas que vos contás, hay muchísimas, esta situación de que se busca criminalizar la organización para frenarla, de los compañeros y de las compañeras que enfrentamos, ¿no? Los ataques que constantemente estamos sufriendo. ¿Cómo hacemos para defendernos? ¿Qué le puedes decir a nuestra audiencia sobre esto? Mira, había un estratega chino, creo que Sun Tzu, decía que cuando el pueblo se lo lleva contra el precipicio y el enemigo está a punto de tirarte para abajo y ya está, del otro lado solo espera la muerte, entonces ese es el momento donde el pueblo muestra toda su fuerza. Si nosotros como pueblo, como clase trabajadora, pudimos dar vuelta la dictadura cívico-empresarial y eclesiástica, que en ese momento ahora todos lo vemos como con más distancia y mucho más aire, pero en ese momento tenían de su lado a Estados Unidos, a Gran Bretaña, tenían a las potencias de Europa, a la iglesia que estaba matando a sus propios curas. En ese momento pudimos como clase, pudimos con Osvaldo Bayer denunciando en Europa,
pudimos, gracias a las Madres de Plaza de Mayo, que lo hicieron a través de una protesta y una construcción y una organización constante. Y ellos pudieron dar vuelta a eso, nosotros podemos con Morales. Y por sobre todas las cosas nosotros podemos echarle una vez por todas, que me parece que esto es clave, dejar de pagarle con nuestro trabajo y con nuestras riquezas al Fondo Monetario Internacional, romper de una vez por todas con la Organización Mundial de Comercio, o sea, de una vez por todas romper con la banca mundial. A ver, tenemos el litio bajo nuestros suelos, tenemos un montón de capacidad de ser una de los grandes faros de la resistencia a nivel como clase obrera, lo digo. Sí, en ese sentido, a no bajar los brazos. Y una cosa, mira, hubo un debate muy interesante que no terminamos de cerrar, pero fue muy lindo entre los organismos, con las organizaciones del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia. Un compañero, que ahí le mandamos un abrazo, decía la importancia de robustecer las alianzas con los distintos actores sociales en los diferentes territorios, con vistas a poder esbozar un plan de lucha a nivel nacional. Y en ese sentido, una de las preguntas que él hacía es, ¿verdad? Que él decía, ¿hay más represión? ¿O en realidad el gobierno de Jujuy tuvo que recrudecer la represión porque hubo un salto en términos de resistencia y de organización? Porque es eso, porque Morales tuvo que recrudecer porque la gente salió a la calle, porque los pueblos salieron a la calle y no están dando el brazo a torcer. Y a eso hay que prestarle un montón de atención y abrazar a los hermanos y a los compañeros y compañeras que están luchando en este momento. Sos claro, porque todo esto que decís tiene que ver con algo que traías antes del Comando Sur, ¿no? Que no solamente el litio y cómo lo consideran el tema de la triple frontera, sino que también vienen por nuestros minerales, vienen por nuestra agua, vienen por nuestro petróleo, vienen por todas nuestras riquezas. Y a nuestra audiencia le decimos, me parece importantísimo esto, porque no es algo que uno quizás acá con una mirada porteñocentrista, digamos, se cree que lo que pasa en Jujuy, viste, no nos va a pasar, pero acá enfrente, en Uruguay, hay una sequía tremenda. Mientras usan el agua para la pastera de Gualeguay, el pueblo de Montevideo está quedando sin agua. O sea, es impresionante, es ahora, por eso es muy importante esto que vos decís de organizarse y salir a enfrentarlos, ¿no? Yo creo que hay un momento donde, que es justamente el que nos toca habitar, donde no solo tenemos una obligación por preservar nuestras propias vidas, sino también para proteger la de nuestra familia. No por el valor de la familia como algo conservador, sino como por las generaciones venideras. O sea, ¿qué agua van a tomar? ¿De qué van a trabajar? ¿De qué van a vivir? O sea, ellos vienen realmente por todo y no es por ser alarmista. Porque si hay algo que no tenemos que hacer es caer en la derrota subjetiva a nivel masa. Tenemos todo para ganar, somos más, tenemos los recursos, lo que tenemos que empezar a seguir haciendo es fortalecer los procesos de organización, y ellos son menos, tendrán las armas, el poder económico, seguimos siendo más nosotros, y esta tierra es nuestra, esta es el agua que nos alimenta, somos los hijos de las madres, somos los nietos de las abuelas, y somos los hijos somos la descendencia de los 30.000, y entonces si nosotros no perdemos de eje, que venimos de un proceso de muchas luchas y que no estamos obligados a volver a empezar, ¿no? Y entonces en ese sentido hay esperanza, porque yo creo que la mayor de las victorias que tuvieron los militares y los empresarios hasta este momento es que han generado ese fantasma que nos cuesta un montón sacar de la clase trabajadora, que es el fantasma de la derrota, y tenemos todo por ganar. Entonces, por las generaciones que están por venir y por cuidar la memoria de los que ya no están, no nos queda otra cosa que seguir organizándonos y robustecer la lucha. Jujuy, ¿no? Jujuy muestra el camino, ¿no? Que no hay derrota, que la esperanza está en la lucha. Con eso me quedaba. Justo quería comentar porque dijiste, hablamos de Jujuy, el recrudecimiento de la represión, y se habla de Jujuy como un laboratorio para lo que quieren expandir al resto del territorio. Pero también durante todo este proceso que se está dando de lucha popular se habla también de un laboratorio de resistencia, que me parece muy importante tomar el ejemplo de ese pueblo, de nuestra clase, docentes, mineros, empleadas municipales, los pueblos originarios, todos en la calle luchando y no dando el brazo a torcer ante esta imposición
de los partidos gobernantes. Parece fundamental esto de tomarlo como ejemplo también. Exactamente, Chubut es un ejemplo, Jujuy es un ejemplo, las madres de Plaza de Mayo son un ejemplo, las madres y los padres que están y hermanos que han sobrevivido al apagón de Ledesma, que mañana van a estar en Plaza de Mayo, son un ejemplo. Nosotros venimos de ahí y me parece que no tenemos que olvidar que venimos de una historia, de un gran acumulado de lucha y de resistencia, y que no hay que esperar más nada, que lo que tenemos que hacer es redoblar esfuerzo y empezar a confiar más en los compañeros, en las organizaciones y apostar a un futuro diferente que no está en ninguna de las propuestas que dan elecciones por las primeras dos fuerzas candidatas a llevarse el Poder Ejecutivo. Así que un abrazo enorme a los pueblos de Jujuy. Sí, Pato. Impecable, la verdad, Pablo. Te agradezco muchísimo haber estado acá charlando con nosotros y, bueno, la construcción también es importante, día a día. Nosotros, bueno, nos mantenemos en contacto y si querés recordar mañana la cita para la Casa de Jujuy. Mañana, entonces, 14:30, nos empezamos a concentrar en 9 de julio y Santa Fe, en la Casa de Jujuy, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Vamos a marchar hacia Plaza de Mayo en un nuevo aniversario del apagón de Ledesma y para visibilizar la resistencia y la represión que están sufriendo la clase trabajadora y los pueblos originarios en Jujuy. Muchas gracias, Pablo. Bueno, nos vemos entonces mañana y en la calle como siempre. Nos vemos en la lucha como siempre, Gastón, Pato. Abrazo enorme a todas las compañeras y compañeros. Gracias, gracias, Pato. Nos quedó un tema pendiente que vamos a hacer otro programa sobre, más específicamente, la represión de las fuerzas de seguridad y los proyectos que hay en la cabeza de ustedes, de Correpi, sobre esto. Así que ya te vamos a pedir y molestar de nuevo. Sí, igual una notita al pie en ese sentido. Una de las líneas de acción que sugirió la Correpi, y tienen razón porque la Correpi siempre tiene razón, es como Norita Cortina. La Correpi suelen tener razones. Una de las iniciativas que apoyamos de la Correpi es justamente esta: quitarle el arma reglamentaria por fuera del servicio de las fuerzas represivas. Quitarle a todas las fuerzas represivas a nivel nacional, provincial y local el arma reglamentaria, para de esa manera bajar los índices de asesinato por miembros de las fuerzas represivas a la clase obrera o a los pibes de los distintos barrios. Digamos, esa es una línea de acción que es contundente y beneficiaría un montón el derecho de todos nosotros. Perfecto, dale, vamos a hacer un bloque para charlar más a fondo de eso. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias, Gastón. Gracias, Pato. Hasta luego. Patito, se nos acabó el programa, compa. Ya estamos sobre el horario de cierre, así que muchas gracias y nos vamos, Pato. Nos estamos despidiendo. Nos estamos despidiendo y a la audiencia le decimos que nos vemos mañana en la Casa de Jujuy. Así es, Patito. Bueno, nos vamos. Chau, Pato. Chau a todos y a todas. Chau, y nos reencontramos el próximo miércoles con más opinión socialista en radio. Chau. Las voces, las ideas, las acciones de la clase obrera y de los movimientos populares estuvieron en Opinión Socialista. Nos encontramos el miércoles que viene a las 9 de la noche por AM740 Radio Rebelde. Nos vemos en las calles.